Vamos a empezar con un ejercicio del tema de entropía y espontaneidad. Y en este ejercicio nos piden que calculemos los cambios de entropía de sistema, entorno y universo para dos tipos de procesos. En el apartado A, una expansión isotérmica libre, y en el apartado B, una expansión isotérmica reversible, en cuyo caso nos da las condiciones de 2 moles de gas desde 10 atmósferas y 0,2 litros hasta 1 atmósfera y 2 litros de volumen a 298 Kelvin. Bien, vamos a comentar un poco algún detalle de teoría. Lo primero, vamos a considerar un sistema termodinámico que va a sufrir un proceso que le va a cambiar la entropía y vamos a llamar delta S de sistema al cambio de entropía que sufre nuestro sistema. Por otro lado tenemos el entorno, que es lo que rodea nuestro sistema, y también puede sufrir un cambio de entropía de entorno, a no ser que el sistema esté aislado y no interaccione con el entorno, en cuyo caso el entorno no cambiará su entropía, pero si no, también vamos a tener un cambio de entropía. Bueno, pues definimos el cambio de entropía del universo. Cambio de entropía del universo es igual a cambio de entropía del sistema más cambio de entropía de entorno. Eso nos va a dar el cambio de entropía del universo. Por tanto, conociendo el cambio de entropía de sistema y de entorno, tenemos el del universo sin más problema. Y también, si en algún caso conocemos el cambio de entropía del universo, pues con determinar uno de los otros dos cambios ya tendremos el del tercero. El cambio de entropía del universo es muy interesante saber que va a ser igual a cero en todo proceso reversible. Cuando los procesos son reversibles, el universo no varía su entropía. Sin embargo, la entropía del universo va a aumentar, aunque no sabemos cuánto, en cualquier proceso de tipo irreversible. La entropía del universo se incrementará. Entropía de sistema y entorno no sabemos en quién aumenta o quién disminuye. Por ejemplo, si el proceso es reversible, indudablemente, o bien el sistema aumenta la entropía y el entorno la rebaja en la misma cantidad, de manera que al sumar el cambio de entropía total vale cero, o al revés, o el entorno la sube y la entropía y el sistema la baja. Uno sube, otro baja y los dos en igual cantidad. Sin embargo, en los procesos irreversibles también uno aumenta la entropía y el otro lo disminuye, pero el que la aumenta en una cantidad mayor, de manera que la suma da lugar a un valor positivo que es el incremento de entropía que sufre el universo. ¿De acuerdo? Así que en el caso de procesos irreversibles, el que aumenta la entropía la aumenta más que el que la disminuye. Bien, ¿y cómo se calculan cambios de entropía? Bueno, los cambios de entropía en termodinámica se calculan con la integral del calor intercambiado partido de la temperatura, diferencial de Q partido de T. Y ahí, ese calor intercambiado tiene que ser de modo reversible. Por ejemplo, tenemos un caso que nos va a interesar aquí en este ejercicio, que como podemos ver en los dos apartados tenemos procesos isotérmicos. Y por tanto vamos a centrarnos en el cálculo de cambio de entropía en proceso isotérmico. Como el proceso es isotérmico, la temperatura saldría fuera de la integral y nos quedaría 1 partido de T por la integral de la diferencial del calor reversible. La integral de diferencial de calor reversible representa la suma de todos los infinitésimos de calor que se intercambian entre sistema y entorno, y esa suma pues es el calor reversible total intercambiado, calor reversible partido de temperatura. Cuando trabajamos con gas ideal, en el caso de trabajar con gas ideal, sabemos que en un proceso isotérmico el cambio de energía interna es cero para gas ideal, en un proceso que mantenga la temperatura constante, no tenemos cambio de energía interna porque la energía interna viene dada por NC sub molar por delta de T. Si no hay cambio de temperatura, no tenemos cambio de energía interna. Y por tanto el primer principio nos dice que el calor coincide con menos trabajo. Calor es igual a menos trabajo. Y para gas ideal tenemos demostrado que el trabajo reversible viene dado por menos nRT neperiano de V2 partido de V1. Por tanto, si vamos con esta fórmula, si cambiamos aquí el calor por menos trabajo reversible partido de T, por esta ecuación que tengo aquí, y el trabajo reversible lo cambio por su valor, por menos nRT menos nRT neperiano de V2 entre V1 partido de temperatura,
Las T se nos van y nos queda la fórmula que nos da el cambio de entropía, que es NR neperiano de V2 entre V1. NR neperiano de V2 partido de V1. Esta ecuación nos permite calcular cambios de entropía, pero está restringida a gas ideal, porque hemos utilizado el trabajo para un proceso isotérmico con gas ideal. Por tanto, esto está restringido para gas ideal y procesos en los que la temperatura sea constante. Temperatura constante y gas ideal, podemos aplicar esta fórmula para calcular cambios de entropía. Es un poco más complicado de entender el hecho de que se pueda utilizar para cualquier proceso, reversible o irreversible, porque si nos fijamos en la deducción, continuamente he puesto que el calor o el trabajo tienen que ser reversibles, pero dado que la fórmula final queda en función de volumen inicial y final, como la entropía va a ser una función de estado y esta fórmula queda en función de los volúmenes, pues realmente da igual que vayamos de un punto 1, de un estado 1 que tenga un volumen V1 a un estado 2 que tenga un volumen V2 por un camino irreversible, que sigamos un camino reversible, dado que el cambio de entropía tiene que ser el mismo, puesto que la entropía al ser función de estado depende solo de estados inicial y final, no de camino seguido. Por tanto, podemos decir que la ecuación es válida solo para proceso reversible, pero como un proceso reversible y uno irreversible que conecten los mismos estados tienen el mismo cambio de entropía, la podemos usar indistintamente si el proceso es reversible o no. Es decir, la fórmula es general. Podemos utilizarla aunque estemos ante un proceso irreversible. Funciona perfectamente. Bien, y la vamos a aplicar a los dos apartados que nos propone el ejercicio. Voy a hacer primero el apartado B, que nos va a resultar más sencillo. Tenemos una expansión isotérmica reversible de 2 moles de un gas ideal desde 10 atmósferas y 0,2 litros hasta 1 atmósfera y 2 litros a 298 Kelvin. Por tanto, el cambio de entropía para ese proceso viene dado por la fórmula que acabo de obtener, porque estamos ante un sistema que es un gas ideal y es un proceso isotérmico a temperatura constante, así que la fórmula nos va a dar el cambio de entropía. Como tenemos los volúmenes y bueno, tenemos hasta presiones, tenemos hasta más datos de la cuenta, ¿no? Pues 2 moles por la R8.314 julios mol Kelvin y por neperiano de V2 entre V1, volumen final 2 litros, volumen inicial 0,2 litros. Y ahí, bueno, tachamos mol con mol y haciendo esa pequeña operación tendríamos el valor, el cambio de entropía en julios partido de mol y de mol no, que el mol se ha ido, julios partido de Kelvin. La entropía es una propiedad que se mide en julios partido de Kelvin. Puedo hallar en un momento lo que da. Que son, me parece, 38 más 38,3 julios partido de Kelvin. Es el incremento de entropía que va a sufrir nuestro sistema como consecuencia de ese incremento de volumen. Al aumentar el volumen, la entropía se va a incrementar. Y pero esto es cambio de entropía de sistema. ¿Cuánto vale, por ejemplo, el cambio de entropía del universo? En el apartado B deja claro que es un proceso reversible, por tanto vale 0. Y, en consecuencia, como el cambio de entropía del universo, que es 0, es cambio de entropía de sistema más cambio de entropía de entorno, pues el cambio de entropía de sistema coincide con el del entorno, pero con signo menos. Cambio de entropía de entornos menos cambio de entropía de sistema. Así que el entorno cambia su entropía en menos 38,3 julios partido de Kelvin. En ese proceso de expansión isotérmica, el entorno baja su entropía en 38 julios partido de Kelvin, mientras que el sistema incrementa su entropía en la misma cantidad, en 38 julios partido de Kelvin, manteniendo el universo con cambio de entropía 0, dado que es un proceso reversible. Bien, y en el apartado A, pues bueno, nos dice que lo calculemos para una expansión libre isoterma. Expansión libre isoterma. ¿Qué es una expansión libre? La expansión libre también se conoce como expansión contra el vacío. Una expansión libre o expansión contra vacío. ¿Y qué significa esto de una expansión contra el vacío? Bueno, el gas se expande contra el vacío, contra una presión exterior
de cero. Lo podemos dibujar de diferentes maneras. Hace años, por 1800, se hizo un experimento muy famoso llamado experimento de Joule, en el que precisamente llevó a cabo una expansión de un gas en el vacío. Aquel experimento constaba de dos ampollas, usó dos ampollas de cristal, de vidrio, unidas por un tubo con una válvula. En una de las ampollas puso el gas a una determinada presión y en la otra había vacío. El vacío significa presión exterior cero. Esta ampolla sería la exterior, digamos que el gas es la ampolla que contiene el gas, es el interior, y vamos a dejar que el gas se expanda contra el vacío en cuanto abramos la válvula, y en el vacío tenemos una presión exterior de cero. Entonces, por ejemplo, al abrir la válvula y dejar que el gas se expanda contra el vacío, no se va a realizar trabajo. Es un proceso irreversible. El trabajo irreversible viene dado por P exterior por cambio de volumen. Como la P exterior es nula, no se realiza trabajo. Pero además, como es isotérmico, eso lo dice el enunciado, es una expansión libre isotérmica, la temperatura es constante y, bueno, lo que no comenta es que sea con gas ideal, pero asumimos que es con gas ideal. Nosotros, en un curso de química general, pues no trabajaríamos con otro sistema en principio en problemas de este tipo, así que se asume que se trata de un gas ideal, y con gas ideal el cambio de energía interna vale cero. Vale cero porque es isotérmico con gas ideal, cambio de energía interna cero. Por tanto, el primer principio nos dice delta de U es calor más trabajo. Como delta de U vale cero, pues el calor es igual a menos trabajo, y como el trabajo es cero, el calor tiene que ser cero también, ¿no? Bueno, delta de U es cero, el trabajo es cero, por tanto tampoco se intercambia calor. ¿Qué significa? Que cuando dejas expandir un gas contra el vacío, no se realiza trabajo ni se intercambia calor con el entorno. Por tanto, esto equivale a que nuestro sistema sea aislado. Estamos ante un sistema aislado. Y en un sistema aislado no hay interacción entre sistema y entorno, y por tanto el entorno no cambia ninguna de sus propiedades. Por ejemplo, el cambio de entropía de entorno vale cero. Porque no hay interacción entre sistema y entorno, no se le cede calor al sistema, o sea, no le llega calor al entorno por parte del sistema, no hay intercambio de calor entre sistema y entorno. En consecuencia, el cambio de entropía del entorno se mantiene en cero. Y como sabemos que la suma de cambios de entropía de sistema y entorno es la del universo, si no hay cambio de entropía de entorno, pues el cambio de entropía del universo coincide con el cambio de entropía del sistema. ¿Y cuánto vale el cambio de entropía del sistema? Pues bueno, si seguimos asumiendo que se trata de un gas ideal, como es un proceso isotérmico y hay un cambio de volumen, ¿no? Porque el gas se expande desde una ampolla a ocupar el volumen de las dos ampollas, por tanto el volumen aumenta. Estamos en el mismo caso de antes, en el mismo caso de arriba. Tenemos un gas ideal que a temperatura constante cambia su volumen. ¿Cuánto vale el cambio de entropía del sistema? Pues NR, neperiano, V2 entre V1. Este sería el cambio de entropía del sistema. Y ahora, pues bueno, nos viene la duda de, si queremos hacer el cálculo numérico, pues de qué volumen tiene el gas inicialmente cuando está en la ampolla izquierda, y qué volumen tendría el gas cuando expande a las dos ampollas. Eso no lo tengo aquí. Apartado A, expansión isotérmica. Quizá es posible que los datos que nos da aquí en el apartado B, yo en principio asumo que son del apartado B, pero quizá no. Bueno, sí. Sí, pueden ser, quizá estos datos sean de los dos apartados, es decir, que los podamos usar también para el apartado A. Es que según lo pone, dice, calcula delta S de sistema, entorno y universo para A, expansión isotérmica libre, y B, expansión isotérmica reversible. Sí, claro, de 2 moles de gas ideal. Vale, bueno, pues entonces esto significa que aquí en la fórmula volveríamos a sustituir pues nada, los mismos datos que aquí arriba, todo igual, usamos los datos de arriba, y por tanto el cálculo pues no nos va a dar lo mismo que arriba, nos va a dar más 38, un aumento de entropía de más 38,3 julios partido de Kelvin. Ese es el cambio de entropía que sufre el sistema y también el universo, porque el entorno tiene cambio de entropía cero. Por tanto, tanto sistema como universo incrementan su entropía en 38,3. Eso está de acuerdo con un proceso irreversible en el que el universo tiene que incrementar su entropía.
También hay que decir que los procesos en los que el universo incrementa su entropía son procesos espontáneos y los procesos en los que el universo no cambia su entropía son procesos reversibles o de equilibrio. Bien, pues bueno, con eso más o menos está todo. Una aplicación de esta ecuación, en concreto esta nr neperiano de V2 entre V1, al cálculo de cambios de entropía en dos situaciones. Por un lado, en el apartado B, una expansión isotérmica de un gas ideal, desde 0,2 litros hasta 2 litros, y por otro lado, la expansión isotérmica contra el vacío o expansión isotérmica libre, que es cuando dejamos expandir el gas contra un recipiente en el que se ha hecho el vacío. No se realiza trabajo porque la presión exterior es nula y como es isotérmico no hay cambio de energía interna, por tanto no hay calor intercambiado, lo que significa que el entorno no modifica su entropía y el sistema aumenta su entropía en la misma cantidad que el universo. Y el cálculo del cambio de entropía, como tan solo cambias el volumen con un gas ideal manteniendo temperatura constante, pues el cambio de entropía viene dado por la fórmula que obtuvimos al principio del problema.